Me pregunta Puyen. El otro día, viendo el Tour de Francia, en la primera, hablaron de que, por ejemplo, si estás a nivel del mar, el subir a 1500 ya estás haciendo un buen trabajo. Y creo que hablaron de que es muy parecido o igual si, por ejemplo, estás a 1000 metros y subes a 2500. ¿Es correcto? Bueno, lo primero hay que decir que este comentario y esta pregunta me la deja Puyen en un vídeo que yo hice sobre los glóbulos rojos, la importancia de los glóbulos rojos en el running, trail running, montañismo y de cómo afecta la altura a todo esto, ¿vale? Entonces, el que quiera saber de dónde viene esta pregunta, aquí tiene ese primer vídeo en el que explico ya algunas cosas. Y en este vídeo lo que voy a hacer es un poco contestar esta pregunta y dar también sobre mi experiencia en el entrenamiento en altitud, sobre mi experiencia en estados de estar en altitud, subiendo montañas, y también sobre mi experiencia en los entrenamientos después de haber vuelto de la altitud, en las carreras y tal. Hablo de mi experiencia y sobre todo también de haber leído mucho sobre este tema, porque es un tema muy interesante para mí, ya que me gusta el montañismo y me gusta en altitud, evidentemente, y me gusta correr y sacar el máximo rendimiento a mis entrenamientos. Entonces, pues es un tema que me ha interesado siempre mucho, ¿vale? Por lo tanto, vamos a empezar lo primero contestando esta pregunta, de lo que dijeron en la 1 en el Tour de Francia. Dijeron que si yo, vamos a poner mi ejemplo, vivo a 100 metros sobre el nivel del mar, 100 metros en Xàtiva, y subo a 1500 a entrenar, pues tengo el mismo beneficio que si alguien vive en Soria, que vive a 1000 metros y sube a 2500 a entrenar a los Pirineos, por allí, por algún altiplano de los Pirineos, ¿vale? Entonces, esto que puede parecer cierto, porque realmente estás subiendo al final 1500 metros de tu estado, dijéramos, normal de entrenamiento, subes 1500 metros a entrenar cuando tú estabas a 0, ¿vale? O 100. Y si estás a 1000, subes a 2500. Parece que haces lo mismo, ¿no? Que el cuerpo tiene que hacer el mismo esfuerzo de adaptación. Pero esto no es del todo cierto, aunque tiene una parte de verdad, ¿vale? Entonces, es un poco, hay que cogerlo con pinzas de lo que yo he leído, he estudiado y de mi experiencia, ¿vale? Porque evidentemente no es lo mismo estar a 1500 metros que estar a 2500 metros. Esos 1000 metros hay una gran diferencia. En esos 1000 metros hay una gran diferencia, ¿vale? Vengas de nivel del mar o vengas de estar a 1000 metros de altura. Entonces, no es una progresión geométrica, ¿vale? No es una progresión geométrica, porque si no, si fuera así, si fuera una progresión geométrica, hemos de pensar que un Sherpa que vive a 4000 metros de altura, por ejemplo, en las aldeas allí, debajo del Everest y tal, pues cuando un ciudadano, una persona de aquí, de España, por ejemplo, que vive como yo, a 100 metros sobre el nivel del mar, quiere subir el Everest y sube a un 8000, pues sube 8000 metros, ¿vale? De desnivel. Sin embargo, el Sherpa solo sube 4000. Por lo tanto, esto quiere decir que el Sherpa podría subir hasta los 12000 metros de altitud, podría irse a la estratosfera. No puede estar el Sherpa en la estratosfera si no lleva oxígeno, ¿no? Entonces, dijéramos que no es una progresión geométrica, llega un punto en que hay una diferencia tan grande entre el oxígeno que no hay y el que tu cuerpo puede captar, que esto no va así como geométricamente, ¿no? Entonces, no es igual entrenar a 2500 que entrenar a 1500, vengas de donde vengas. Eso ya está claro, porque no hay la misma cantidad de oxígeno y no hay la misma presión, que esto también es muy importante, la presión atmosférica, no hay la misma presión atmosférica. Aunque tu cuerpo esté adaptado a una presión mejor si vives a 1000 metros que si vives a 100, pero no es lo mismo, ¿vale? Eso ya queda claro. Y a partir de ahí, dejando que esto sí que tiene parte de cierto, parte de verdad, bien tiene, porque evidentemente alguien que vive a 1000 metros, cuando llega a 2500, estará mucho más adaptado que alguien que vive a 100 metros, como yo. Eso es evidente también. Pero no es lo mismo, no es una progresión geométrica, como ya he dicho. Pero sí que, evidentemente también, el que esté viviendo a 1000 metros va a estar mejor a 2500, pero no es el mismo trabajo, Dicho esto, sea o no el mismo trabajo exactamente, no sabemos la proporción que hay de diferencia, no sabemos la proporción, porque eso habría que hacer estudios pormenorizados y analizar diferentes corredores y tal, para sacar realmente eso, en qué proporción es parecido, pero sí que
Y ahora ahí ya entra mi experiencia personal. Sí que yo que vivo a 100 metros sobre el nivel del mar, cuando me he ido a entrenar a 1000 metros de altura, que es lo que yo puedo entrenar por aquí cerca de mi casa, a 1 hora de mi casa, cuando yo me he ido a entrenar a la Serra Mariola, por ejemplo, a hacer series de 1000 a 1000 metros de altura, yo he notado una gran diferencia de hacer las series de 1000 a nivel del mar a hacer las series de 1000 a 1000 metros. Incluso cuando me he ido a Almansa, que está a 600, 700 metros de altura, ¿vale? Cuando subes el puerto de Almansa, viniendo desde Xàtiva, que pasas por Font-la-Figuera, subes el puerto de Almansa, ya estás en Castilla-La Mancha. A partir de ahí ya estás en la meseta, ¿vale? Ya estás a más de 600, 700 metros de altura, ¿vale? Hay diferencia, una gran diferencia de estar a 700 metros de altura a estar a 100 metros o en Gandía a 0 metros, ¿vale? Del nivel del mar. Hay mucha diferencia a la hora de hacer series, sobre todo, ¿vale? A la hora de hacer ese entrenamiento aeróbico, anaeróbico, esas series de 1000, esos rodajes a ritmo de maratón, eso que no vas rodando ahí a 4 kilómetros, a 5 kilómetros, ni lo notas. Es como cuando subes una montaña caminando un 3000 y ni lo notas, ¿vale? Ni lo notas. Vienes de Xàtiva, te vas a subir al Aneto y ni lo notas. Pero, amigo, cuando te pones a correr es otra cosa. Entonces sí que notas, cuando pasas de los 2000 metros, ya empiezas a notar que te falta oxígeno, porque le estás exigiendo al cuerpo mucho más, ¿vale? Entonces ahí sí que empieza la adaptación, ¿vale? Porque si yo me voy, por ejemplo, a la Serra Mariola, como me fui cuando preparé el maratón de Berlín en el año 2018, aquí os dejo el enlace porque aquí lo cuento, yo me fui 2 semanas al camping de la Serra Mariola, está a 1000 metros más o menos, allí estar 2 semanas concentrado entrenando, ¿vale? Un poco más de 2 semanas, estuve creo que 17, 18 días, ¿vale? Allí estuve yo entrenando y viviendo allí, ¿vale? Pasando todo el día allí, entrenando. Entonces yo cuando volví a Xàtiva, nunca antes había sentido la sensación de entrenar que me sobraba el oxígeno, ¿vale? Que me sobraba el oxígeno. Después de haber estado entrenando allí 17 o 18 días, a 1000 metros y haciendo series de 1000, series de 2000, rodajes largos allí a 1000 metros, cuando bajé a nivel del mar, noté esa sensación que pude entrenar las últimas 2-3 semanas de la preparación de Berlín, entrené mejor que nunca. Las series me salían mejor que nunca. En esa temperatura y con esa humedad, ¿eh? Hablamos de temperatura y humedad. Hacía unas series buenísimas y un entrenamiento buenísimo. ¿Por qué? Porque venía de un periodo de estar solo a 1000 metros de altura. Pero la diferencia es muy grande. Si me hubiera ido a 2500, hubiera sido mucho más grande la diferencia aún. Porque realmente, seamos claros, el entrenamiento en altitud empieza a ser, dijéramos, efectivo de verdad a partir de los 1800 metros. Entre 1800 y 2500, ahí está la auténtica mejora y el auténtico buen rendimiento. Por encima de los 2500, casi llegándonos a las 3000, ahí ya no se puede entrenar, hacer series y hacer cosas, a no ser que estés aclimatado a eso ya de muchos años. Pero a partir hasta los 2500, por eso la gente que se va al CAR a Sierra Nevada o a Font-Romeu, entrenan sobre 2000 metros, 2200, porque a partir de ahí ya la mejora es poco, a no ser que seas un mexicano que vive en el volcán de Toluca y suba a 3000, casi 4000 metros, pero porque ellos ya viven a lo mejor a 2500, 3000. Pero si tú eres un ciudadano que vive en Barcelona o vive en Madrid o vive tal, te vas a Font-Romeu a entrenar, o te vas a Sierra Nevada, o te vas a Navacerrada, pues estás a 1800 metros durmiendo y entrenas a 2200. Y ahí está la verdadera mejora y en el que el cuerpo hace el mejor rendimiento, ¿vale? En cuanto a la altitud. En una persona normal, normal. No hablamos de gente que ya ha nacido a 2500, que a lo mejor necesita un poco más, ¿vale? De altura. Pero una persona que haya nacido a 1000 metros, que es lo que se suelen hacer en España, entre 1000 y 0 metros, más allá de los 1800, dormir, y 2200, 2500, entrenar, no se puede hacer series por encima de 2500 si no es que estás aclimatado, ¿vale? Eso ya yo creo que queda bastante claro, siempre más o menos, ¿eh? Y esto es lo que yo he leído, porque yo eso sí que no lo he hecho. Pero yo he estado mucho tiempo, por ejemplo, yo he estado
25 días subiendo montañas en los Pirineos, montañas de 3.000 metros, cuando estaba en el proyecto de subir todos los 3.000 del Pirineo, y dormía a 3.000 metros en las cumbres, dormía a 2.500 en Ibones, dormía así durante muchos días, durmiendo entre 2.500 y 3.000 metros y haciendo actividad de 12, 13, 18 horas al día, de hacer crestas, de hacer ascensiones, de subir, de portear material, de subir 3.000, pero a saco, o sea, día sí, día, todos los días subiendo 3.000, todos los días haciendo travesías, crestas, pam, 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 así 20 días para terminar el proyecto en el año 2011. Y cuando volví de hacer ese proyecto a Xàtiva y me puse a correr, porque yo corría para mantenimiento, notaba que iba sobrado, que tenía oxígeno por todas partes, porque había estado todo ese tiempo entrenando en esa altitud, no corriendo, pero haciendo actividad aeróbica, ¿vale? Entonces, lo que yo vengo a decir, y al final resumiendo sobre esta pregunta, es que, aunque sea un 1%, un 2%, un 3%, la mejora de entrenar de 0 a 1.000 metros ya es algo, ¿vale? Yo cuando me fui a la Sierra Mariolo en la preparación de la Maratón de Berlín del 2018, yo sabía que no me iba a entrenar a 2.000 metros, que iba a estar, lo que yo podía era estar a 1.000 metros, ¿vale? Y pensé, bueno, ¿aquí qué voy a ganar yo? ¿Un 1%? ¿Un 2%? Pues a lo mejor estos son, no sé, en una maratón significa 1 minuto, en una media maratón a lo mejor significan 30 segundos y en un 10.000 pues a lo mejor significa 15 segundos de mejora, ¿vale? Estamos hablando de un 1, un 2%, un 3%, ¿vale? Bueno, pues si las zapatillas, las 4% en aquel momento de Nike, me dan un 4% y el entrenamiento aquí arriba en la Sierra Mariolo me da otro 3%, pues bueno es ese 3%. Evidentemente lo bueno sería entrenar a 1.800 o 2.000 o 2.200 o 2.500, pero como no puedo, pues si gano un 3%, pues eso es. Entonces, esta pregunta que dice, ¿es lo mismo 1.500 que 2.000? Lo mismo no es, pero sea lo que sea, ya es. O sea, si estás en Xàtiva y te vas a hacer las series a Almansa, ya es. Ya estás haciendo una adaptación, tu organismo está captando el oxígeno, está haciendo una captación de oxígeno en un lugar donde hay menos oxígeno, donde hay menos presión atmosférica. Por lo tanto, cuando bajes a un sitio donde haya más presión atmosférica y más oxígeno, ¿vale? Vas a tener una capacidad mayor, porque ahí dijéramos que has corrido lastrado, ¿vale? Lastrado por una capacidad de oxígeno, una menor cantidad de oxígeno. Y cuando bajes aquí y te den más oxígeno, pues vas a correr en teoría más. ¿Qué es un 1% si te vas al Almansa? ¿Qué es un 2% si te vas a la zona de Teruel, por ejemplo? Que si es un 4% si te vas a los Pirineos, pues hostia, un 4% ya es mucho. Por eso los atletas se van a los grandes lugares de las grandes altitudes, como ya he dicho, Sierra Nevada, Font-Romeu, Albarracín, cada atleta donde quiere ir, ¿no? En altitud, Navacerrada, y buscan ese 3%, ese 4% que le pueda dar el entrenamiento en hipoxia, el entrenamiento en falta de oxígeno, ¿vale? Y resumiendo, ya vamos a lo que realmente sea práctico. Lo práctico es que, sea lo que sea, si vives en Madrid y te vas a Sierra Nevada a entrenar, a hacer la serie o a vivir allí durante un par de semanas para preparar el Maratón de Madrid, algo vas a mejorar. De bueno te va a servir. Que a lo mejor no es lo ideal, porque sería mejor irse a Sierra Nevada o a Font-Romeu, pues seguramente. Pero si tú puedes irte a Madrid y entrenar en Navacerrada, como hago yo en la Sierra Mariolo, que estoy a 100 metros de nivel de mar viviendo, y puedo irme a entrenar a 1.000 metros, pues buenos son esos 1.000 metros, ¿vale? Entonces algo harán, algo harán. No va a hacer lo mismo, seamos realistas, que si estás a 2.500, aunque vivas a 100 metros, no va a ser nunca lo mismo. Pero yo no voy a dejar de pasar esa oportunidad de, si me consigo ese 1% o ese 2%, cogerlo, ¿vale? Entonces este es el consejo que yo doy a la gente. Evidentemente, ¿por qué hago yo mis entrenamientos de rodajes largos siempre en altitud? Por eso. ¿Por qué si pudiera me iría? Por eso. Pero afirmar que es lo mismo entrenar a 0 metros, irte a 1.500 y que sea lo mismo que entrenar a 2.500 si vives a 1.000, pues yo pienso que realmente no es lo mismo. Pero lo mismo es repetir, decir, si estás a 0 metros y entrenas a 1.000 o a 1.500,
bueno es eso, y yo es lo que hago, por algo lo hago, si no, no lo haría, si no, no cogería el coche y me iría una hora de caminos, de carretera, para entrenar en Benali a 700.000 de altura, o lo mismo cuando me voy a la Sierra Mariolo, o lo mismo cuando voy a Navalón, ¿vale? Que lo iréis viendo en este canal, en la preparación de la Maratón de Valencia, ¿vale? De este 2022, entonces... Cuando me vaya a hacer las series de 1000 a la Sierra Mariolo, allí en una pista de tierra que hace así como una subida y tal, como que sales de aquí y luego vuelves a subir y así, ida y vuelta, como en un balancín, ¿vale? Bajas y subes, así son las series de 1000 que yo hago allí en la Sierra Mariolo, porque no es un sitio llano. Pues bueno, me da igual si en vez de salirme aquí me saldrían a 3.12 el kilómetro y allí me salen a 3.20 o a 3.25. Porque yo lo que busco es la dureza de las series y la falta de oxígeno, aunque sea el oxígeno que falta a 1000 metros. Porque sé que eso me va a dar, aunque sea un 1%, me lo va a dar. Si a eso le sumo las zapatillas Next, que pueden darte un 4% más, y si le sumas a lo mejor los geles Morten, que te dan un 1% más que te daban antes los otros geles que te podían dar problemas en el estómago. Todo eso suma para el día de la carrera. Entonces, el entrenamiento en altitud es muy beneficioso y dentro de nuestras posibilidades haremos lo que podamos. Aunque no sea lo mismo exactamente, porque no puede ser nunca lo mismo estar a 1500 que estar a 2500, pero algo es. Así que mi consejo es, si podéis entrenar en altitud y vivir en altitud sería lo ideal, pero si no, por lo menos ir y hacer algunos entrenamientos y disfrutarlos. Nos vemos en el siguiente vídeo.